¿Qué tal, alumnos? ¿Todo bien? Bueno, hoy empezamos o continuamos con nuestro trabajo sobre la civilización romana. Estamos viendo lo poderosa que es Roma, la forma en que la civilización romana fue extendiéndose y adquiriendo cada vez más poder, gracias al uso de sus estrategias de supervivencia que fue incorporando desde afuera. Su gran ejército de legionarios, que llegaron hasta 5.000 soldados, con sus comandantes, con esa estabilidad, ¿no? A la hora de practicar, a la hora de ensayar, el sistema de falange, ¿no? Los carros de guerra, la administración perfecta de una organización sincronizada y poderosa. El ejército romano llegó a ser uno de los ejércitos más importantes del mundo conocido, gracias a su organización, a su fuerza, a su administración, a sus generales y a esa obediencia que tenía el soldado hacia su emperador. El ejército romano tuvo su gran poder durante el periodo imperial, pero desde la monarquía, pasando por la república, el ejército romano fue incrementándose. No solamente eso aplicó Roma para expandirse y para concretar su deseo de invasión y de extender su territorio. También cada vez que llegaba a la conquista y conquistaba dichas tierras, ¿qué es lo que hacía? Las dividía en provincias, incluía la burocracia, establecía una serie de ciudades dentro de cada provincia y cada ciudad la urbanizaba. Le construía caminos, vías, cloacas, llamadas las vías, también se podían llamar calzadas, construía templos, palacios, sus templos eran en honor a sus dioses. Recuerden que en un principio la religión romana, ¿no?, era politeísta. Creían en Júpiter, en Marte, el dios de la guerra. Entonces, para eso construían sus templos, muy similares a los templos griegos, un poco más grandes, pero de una forma muy parecida. La copia estaba presente en la civilización romana. Además, construían basílicas, lugares para poder comerciar, foros para poder politizar, porque ellos estaban convencidos de que las elecciones de sus gobernantes estaban a cargo de los patricios. Es por eso que el foro era un lugar de encuentro muy popular y muy conocido. Las tabernas, los famosos clubes llamadas termas. Entonces, esta urbanización, ¿no?, con la cual, ¿no?, Roma hacía mucho uso gracias a su ingeniería, a su estudio de la arquitectura, a su conocimiento de todo lo que tenga que ver con la construcción, el uso del hormigón, aprendido de los etruscos. Eso le sirvió a Roma construir también acueductos, construir puentes, y también construían, por ejemplo, arcos de triunfo. Cada vez que conquistaban un territorio, marcaban su poder de esa manera, esculpiendo estatuas, construyendo grandes columnas y colocando en los foros esos famosos arcos de triunfo. Es así como Roma llega a su poder gracias a su ejército, gracias a su control, urbanizando los territorios, dividiendo los territorios en grandes provincias y pasando por las diferentes formas de gobierno, hasta llegar al imperio. Primero la monarquía, luego la república, y el imperio es lo que le dio a Roma el máximo de su poder. Roma llega gracias a sus emperadores a conquistar todos los territorios. Habíamos hablado no solo del Mediterráneo, sino también de la región del Egipto y la región de la Mesopotamia. Ese afán de poder y de conquista lo lleva a Roma a sobrevivir triunfalmente mucho tiempo. Pero claro, cuando uno llega a la cima de su poder, también corre muchísimos riesgos. Y uno de los riesgos que corrió Roma fue haber deidificado a sus emperadores. Cuando llega a esta forma de gobierno, que es el imperio, la decisión de considerar a los emperadores dioses en vida era una necesidad
por parte de la religión romana. Por eso, no a partir de Augusto, que fue su primer emperador, pero sí a partir de Tiberio, Calígula, Nerón, Nerva, Claudio, Trajano, Adriano, Cómodo y anteriormente Marco Aurelio, fueron los que centralizaron esta idea de que los emperadores son dioses. Claro, al convertirse en dioses en vida, se les da a ese emperador un poder excesivo. Es por eso que muchos de nuestros emperadores romanos tenían, ¿no?, cordura, tenían equilibrio en su accionar, porque ellos eran responsables de todo. Practicaban el poder ejecutivo, creaban las leyes, establecían justicia. El poder era excedido por demás en muchas oportunidades. Por supuesto, el Senado compartía, ¿no?, el protagonismo, pero el verdadero protagonista, el único protagonista, era el emperador, que era considerado un dios. Esa autocracia, ¿no?, en la práctica, aunque en la teoría se siguiera diciendo que es democracia, no existía. El emperador era el único amo y señor. Y ahí comenzó a declinar un poco Roma, porque hubo emperadores coherentes, conscientes, pero muchos, con ese exceso de poder, cometieron errores. El caso de Calígula, el caso de Nerón, donde fueron excediendo su poder y fueron desequilibrando el imperio. ¿Cómo se desequilibró el imperio? Y bueno, permitiendo las luchas entre patricios y plebeyos cada vez más fuertes. El emperador dedicaba el dinero que obtenía, ¿no?, de los tributos de las provincias en embellecer, ¿no?, su vida privada, en hacer gastos excesivos, fiestas, ¿no?, que duraban muchos días. Entonces, la vida licenciosa, la vida con exceso de poder en el imperio, llegó a que Roma empezara a decaer, de a poco, pero empezara a decaer. Entonces, muchos emperadores cometieron errores que después costó mucho levantar. Si bien venía, porque el imperio era vitalicio, había que esperar que el emperador falleciera. Luego venía o su hijo o alguien, pero generalmente era hereditario. Entonces, eso ocasiona en los hijos de los emperadores también un desequilibrio, que fue el caso de Cómodo, por ejemplo, que era una persona que no estaba capacitada para gobernar, pero así lo hizo, fue uno de los causantes de este derrumbe lento, pero preciso y fuerte que fue teniendo Roma. La deidificación, considerar a los emperadores dioses, es un arma de doble filo. Es positivo porque es una sola persona la que dirige, pero también tiene una carga negativa muy grande. Porque si esa persona pierde su equilibrio y su control, se cometen muchos errores y eso hace que la caída sea eminente. Entonces, a partir de esto, se fueron sucediendo otras cosas. Los emperadores buscaban la manera de ahorrar dinero, entonces las fortificaciones de las provincias, las murallas no estaban bien pagas, no se contrataban soldados romanos en un principio de esta caída, ¿no? Se prefería contratar soldados extranjeros que venían, ¿no? Por ejemplo, había tribus alrededor del Imperio Romano, esas tribus querían entrar, pero claro, durante el auge imperial, esas tribus, que eran de una calidad inferior, ¿no? No tanto eran grupos que no sabían leer, que no sabían escribir, que no estaban preparados para entrar al imperio, de acuerdo a la visión romana. Los romanos los llamaban bárbaros, y eran tribus que estaban asentadas en las fronteras intentando entrar. Por supuesto, no se le daba tanto paso, pero los malos emperadores empezaron a contratarlos como soldados, y eso fue una causa negativa para la caída del imperio. Entonces, es así como de a poco Roma fue abriendo sus fronteras, fueron entrando
los famosos bárbaros, y eso ocasionó también, ¿no?, un poco el derrumbe. No solamente eso, sino, como dije anteriormente, la situación de inflación, de no urbanizar correctamente, de no tener un buen ejército bien pago, de no estar prestando atención a la buena burocracia, de no manejar bien el comercio vuelve a ruralizarse, se hace local, el dinero en vez de repartirlo a las provincias se queda en las cortes imperiales. Entonces va surgiendo el poder del ejército, algunos emperadores pierden el control y eso hace que Roma comience a caer. En el 476, luego de muchas situaciones violentas, Roma va a caer, pero no todo el imperio romano, porque anteriormente hubo emperadores que buscaron la forma de recuperar un poco el poder de Roma. Una de las ideas que le surgió fue dividir el imperio romano en dos imperios, para que haya dos gobernantes y puedan organizarse mejor. Fue el caso del emperador Teodosio, que divide el imperio en dos, imperio romano de Occidente, y el heredero va a ser su hijo Honorio, y el imperio romano de Oriente, que su heredero va a ser su hijo Arcadio. Aproximadamente en el 300 después de Cristo. ¿Qué es lo que pasa con esto? En un principio fue favorable porque los emperadores, ¿no?, controlaban territorios más pequeños y eso ayudaba. Pero después ayudó, como todo, a la causa de la caída. La división del imperio fue también bastante negativa para el derrumbe del imperio romano, de esta civilización tan poderosa. Lo que va a caer, o la parte que va a caer en el 476, es el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué territorios ocupaban ese imperio? Y bueno, los territorios de la península ibérica, Francia, Bretaña, que eran provincias romanas, Italia, hasta Grecia. Esos eran los territorios del Imperio Romano de Occidente. Y el Imperio Romano de Oriente era lo que es Egipto y lo que es la región de la Mesopotamia. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a continuar nuestro trabajo y vamos a ver qué es lo que pasa, qué acontecimiento se viene para poder solucionar este tema tan importante que es la caída de una parte del imperio más importante de la Edad Antigua, el Imperio Romano. Los espero la próxima clase. Un beso muy grande y un abrazo muy fuerte. Adiós.